amigos, buenos días. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a estar leyendo el libro de Ezequiel en el capítulo número 22. En esta ocasión vamos a leer del versículo 17 al 31 del mismo. En los versículos de hoy vamos a ver el juicio que emitió Dios hacia ellos, pero también vamos a ver la importancia de que Dios, antes de emitir el juicio, buscaba precisamente a un intercesor entre el pueblo. Sin embargo, pues vamos a ver a través de la lectura que no lo encontró, pero no todo está perdido para nosotros, así que vamos a leer y continuamos con la reflexión. Ok, entonces dice versículo 17, capítulo 22, versículo 17, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, el pueblo de Israel se ha convertido para mí como la escoria del cobre y del estaño, del hierro y del plomo, que se queda en el horno. Son como la escoria de la plata. Por eso, así dice el Señor y Dios: como todos ustedes se han convertido en escoria, los voy a reunir en medio de Jerusalén. Así como la plata, el cobre, el hierro, el plomo y el estaño se juntan y se echan en el horno, y se atizan el fuego para fundirlos. Así también yo en mi ira los juntaré a ustedes y los fundiré. Los amontonaré y atizaré contra ustedes el fuego de mi ira. Los fundiré en medio de la ciudad, así como se funde la plata en medio del horno, así serán fundidos ustedes en medio de la ciudad. Entonces sabrán que yo, el Señor, he derramado mi ira contra ustedes. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, dile a Israel: tú eres una tierra que no ha sido purificada ni mojada por la lluvia en el día de la ira. Hay una conspiración de sus príncipes en la que, como leones rugientes que despedazan a su presa, devoran a la gente, se apoderan de las riquezas, de los objetos de valor y aumentan el número de viudas. Sus sacerdotes violan la ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a los otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco prestan atención a mis sábados. He sido profanado entre ellos. Los oficiales de la ciudad son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos para derramar sangre y destruir vidas, con tal de lograr ganancias injustas. Los profetas todo lo disfrazan mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor y Dios, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre, y maltratan injustamente al extranjero. Yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra, para que yo no la destruya. Y no lo he hallado. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, afirma el Señor y Dios. ¿Ok? Quisiera hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez has sentido vergüenza por algo que hiciste y todos lo supieron? Ese sentimiento de quedar expuesto es lo que Dios le dice a su pueblo en las palabras que acabamos de leer. Este pueblo de Jerusalén había vivido en corrupción y su pecado ya no podía esconderse, al igual que el de hoy en día. En realidad es un problema de nosotros los seres humanos. En Jerusalén había corrupción, violencia, extorsión, pecado, mentira, orgullo, al igual que lo hay hoy en día. Dios los comparó con la escoria del metal, lo que no sirve, lo que ya no se usa, lo que se desecha. El problema no solo era la ciudad, era cada una de las personas. Cuando vemos nuestro mundo también encontramos corrupción, violencia y dolor. Y si somos honestos, también encontramos egoísmo, mentira e indiferencia en nuestro corazón.
Amigos, el pecado no es solo lo que está allá afuera, es lo que está aquí adentro, dentro de nosotros. La gran pregunta es, ¿quién se pondrá ahora en esa brecha? En el versículo número 30, Dios nos dice que buscó a alguien dentro del pueblo que pudiera interponerse o hacer más pequeña la brecha entre Dios y su tierra. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que en esta ocasión no encontró absolutamente a nadie. Es como si Dios hubiese dicho, ¿habrá alguien que sea capaz de defender al pueblo? ¿Habrá alguien que pague la deuda por ellos? Pero no lo hubo y por eso vino el juicio. Incluso tú y yo hemos fallado, a pesar de que nos esforcemos en ser buenas personas, no es suficiente para cubrir la distancia entre Dios y nosotros. Necesitamos a alguien que se ponga en medio por nosotros. La buena noticia es que Cristo se puso en la brecha. Lo que Israel no tuvo en ese entonces lo tenemos tú y yo por Cristo Jesús. Él vino para ponerse en la brecha entre Dios y nosotros. Él cargó con nuestras culpas en la cruz y nos abrió el camino para tener paz con Dios. Es como cuando alguien paga una deuda que para ti sería imposible pagar. Jesús hizo eso por nosotros. Él tomó tu lugar y mi lugar. Él tomó nuestro lugar en el juicio. Tomó nuestro lugar para darnos vida eterna. ¿Sabes que al día de hoy Dios sigue buscando personas que no solo reconozcan sus errores, sino que quieran vivir una vida nueva? La pregunta aquí sería si tú estás dispuesto a que Cristo Jesús sea tu intercesor, tu salvador y tu defensor. No necesitas seguir cargando culpa y vivir lejos de Dios. Él ya se puso en la brecha por ti. Ezequiel mostró la necesidad de un intercesor. En Jesús esa necesidad fue satisfecha. Hoy tú y yo podemos acercarnos a Dios por medio de Él. Acompáñenme a orar. Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Padre, porque actuaste como intercesor para hacer más angosta la brecha entre Dios y nosotros. Gracias, Padre, porque hoy podemos tener acceso a Dios por medio de Jesús. Hoy, Padre, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi defensor ante el Padre Celestial. Me pongo en tus manos en el bendito nombre de Jesús. Amén.